Amén. Libro de Santiago, capítulo 1. Estamos cerrando el primer capítulo de Santiago, capítulo número 1 de Santiago. Y nuevamente vemos en estos versos que vamos a estar leyendo, vemos a Santiago, hermano, haciendo un contraste entre lo que es la fe verdadera y una fe falsa. Los que realmente tienen una fe genuina, aquellos que tienen una fe verdadera, hermano, pues hay una evidencia en ellos, hay ciertos aspectos de su vida que deben de ser vistos y uno dice, esta persona tiene una fe verdadera. Aquellos que solamente dicen tener fe, pero que su vida no demuestra esa fe, pues entonces vemos que no es real, que no es una vida cristiana. Hoy nuevamente en estos versos que vamos a leer encontramos ese contraste, pero en estos versos que hoy vamos a leer encontramos la palabra religión. Una palabra que a muchos no les gusta, pero es una palabra bíblica. Está escrita, hermano, y no está escrita como algo malo. Algunos muchas veces han dicho, yo no tengo religión, yo tengo a Cristo. Pero aquí Santiago nos habla de la religión y habla de una religión pura y verdadera. Otros han dicho, Jesús no es religión, es relación. ¿Sí ha escuchado eso? Creo que al final la gente no sabe ni siquiera lo que significa la palabra religión. Y por eso a veces solo repetimos frases que escuchamos pero no las entendemos. Así como las feministas hoy día que repiten lo que es el patriarcado, la brecha salarial, pero cuando les hacen preguntas acerca de eso a fondo, no saben lo que están diciendo, no saben lo que están hablando. Así, hermano, hay creyentes que solo repiten frases. Hermano, usted y yo practicamos una religión y esta religión se llama cristianismo y no es para sentir vergüenza. Sí, tenemos una relación con Dios, pero somos cristianos y el cristianismo es considerado una religión entre otras. Sí, es cierto, hermano, y muy cierto, no todas las religiones son verdaderas y no todas llevan a Dios. Pero la palabra religión simplemente nos expresa a alguien que profesa una fe y adora a Dios y que tiene unas creencias en alguna deidad. Eso es lo que nos dice la palabra religión. Nosotros profesamos una religión en base a las Escrituras y además de profesar esa religión, tenemos una relación con el Señor. Santiago dice que hay una religión que es pura y verdadera, pero hay una religión que es vana. Hay una religión pura y sin mácula, sin mancha. Hermano, que nosotros podamos ser parte de los que tienen esa religión pura y sin mácula. Santiago capítulo 1, vamos a estar leyendo los versículos 19 al 27. Abra su Biblia ahí, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Santiago 1, 19 al 27. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Incline su rostro y nuestra y vamos a pedirle al Señor. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento. Padre, que nos has permitido estar aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, mi Dios del cielo, por este día que tú nos has dado, en el cual hemos estado, Señor, en ayuno, en oración. Hemos clamado a ti, hemos rendido nuestras vidas delante de ti, Señor. Hemos honrado tu nombre. Mi Dios del cielo, en este momento nos presentamos, Señor, y pedimos que ahora tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, que nuestro entendimiento, Señor, que nuestros oídos sean abiertos, Señor, y que podamos escuchar tu palabra, recibir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Confronta nuestras vidas, Señor, en esas áreas, Señor, en las cuales estamos fallando, Señor. Que tu palabra pueda ser, Señor, ese martillo que quebranta nuestras vidas, Señor. Padre, que transforma nuestras vidas, pero que también pueda ser ese aceite, Señor, que unge nuestras vidas, que unge, Señor, nuestras heridas, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, en esta tarde. Háblanos, por favor. Quita, Señor, toda distracción que pueda haber, Señor, y que podamos atender a tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido que me llenes, Señor, en este momento y que pueda, Señor, hablar tu palabra a este pueblo santo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y repetimos todos juntos fuerte. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Puede tomar su asiento. Amén. El resumen de la enseñanza de esta tarde dice así: la verdadera religión implica palabras controladas, ayudar a quienes lo necesitan y vivir apartado del mundo. Todo como una expresión de fe y amor. Santiago, de una manera muy clara, vemos en estos versos, hermano, que nos muestra que hay dos tipos de personas que nosotros podríamos llamar creyentes. En los versos 21 al 22, Santiago explica que había dos personas que una que simplemente oía y era como si se mirara su rostro en un espejo, pero luego se olvida de lo que había visto. Y dice que que solo oye la palabra, pero no la pone en práctica, dice, se engaña a sí mismo. Nadie lo engaña, él mismo se engaña. Pero también nos habla de otro grupo de personas que son aquellos que oyen la palabra y que al mismo tiempo practican lo que oyen. Santiago hace este contraste entre solo oidores que se engañan a sí mismos y ser practicantes de la palabra, refiriéndose a que estos son fieles al Señor. Cuando habla de los que solo son oidores, dice que se engañan a sí mismo, y nuestro texto en esta tarde dice que si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, engaña su propio corazón. O sea, se engaña a sí mismo. Vuelve a usar la misma expresión. Por eso dijimos que el libro de Santiago es un libro práctico y que este libro hace una resonancia de nuestra fe. Hoy día quiero que examinemos nuestra fe para saber en qué grupo de estos dos estamos. Porque estos dos grupos, hermanos, los dos pueden estar en la iglesia, pero solo uno es salvo. La Iglesia Católica Romana enseña que la salvación es por obras, que no importa cómo vivas, ya que bien hagas bien, pues eso te salva. Pero no es lo que Santiago está enseñando. Santiago está diciendo que si eres salvo, hay cierta manera en que vamos a vivir, en que vamos a demostrar que somos salvos. Y nosotros podemos decir,
Sí, pero es que ahora estamos bajo el nuevo pacto y Cristo ya pagó por nosotros. No hay obras que podamos hacer para ser salvados o para salvarnos. Y yo no le digo lo contrario. No hay ninguna de nuestras obras que podamos hacer, por más buenas que sean, que nos puedan salvar. Nuestra justicia solo puede provenir de Cristo. Pero la evidencia de que somos salvos son las obras que nosotros hacemos. Santiago está hablando de la conducta cristiana. Y para dejarnos claro, Santiago dice esto: si verdaderamente eres creyente, vivirás de esta manera. Estas serán las pruebas de que has nacido de nuevo. Hermanos, sí, la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, pero la fe en Cristo transforma vidas, nos da un nuevo corazón, se nota en nuestra manera de vivir. Cristo dice cómo deben de vivir sus discípulos. Cuando nosotros leemos la palabra, vemos que todo el Sermón del Monte nos enseña cómo vivir la vida cristiana, y es amando a los enemigos. Que cuando te pegan debes de poner la otra mejilla, perdonar a los que nos ofenden. ¿Hace usted eso? La conducta, cómo nosotros nos comportamos como cristianos, habla de nuestra fe. Habla de cómo somos. Punto número 1, la religión vana es esto. Santiago entonces nos habla de una religión que no salva. Una religión que le llama vana. La palabra vana aquí es la palabra en griego mataios, que significa vacía, sin sentido, sin valor, inútil. Cuando dice Santiago, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión del tal es vana. Eso significa, la religión de esa persona no tiene valor, no sirve de nada, no tiene ningún sentido. La letra adoración sin sentido. Esta palabra vana aparece en otras partes en la escritura. Por ejemplo, nosotros encontramos a Pablo y a Bernabé que estaban en Listra predicando el evangelio. Y dice que cuando ellos llegan, el Señor obra poderosamente y usa a Pablo para hacer un milagro. Pero ¿qué pasó con las personas que vivían ahí? Dice que estos, cuando vieron ese milagro, empiezan a considerar como dioses a Pablo y a Bernabé y decían: los dioses se han hecho como hombres y están entre nosotros, y empiezan prácticamente a rendir culto a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el milagro lo había hecho Pablo. Pero hermano, nosotros no somos milagreros. Es Dios quien hace el milagro. Dios hace proezas respondiendo al clamor de su pueblo. Nosotros pedimos y Dios sana, pero yo no sano. El poder es de Dios. Por eso estos hombres empezaron a adorar a Pablo y a Bernabé, y dice que les cambiaron los nombres con nombres de planetas y les pusieron Júpiter y Mercurio. Y en ese momento Pablo les dice estas palabras, Hechos 14:15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos, oiga, el evangelio. ¿Para qué? Para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo les dice: oigan, nosotros somos hombres como ustedes, y les dice: y nosotros les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo. ¿Qué cosas vanas? La adoración que estaban haciendo, el culto a los dioses vanos, a los dioses sin sentido. Eso era una adoración vana, porque esa adoración no tiene ningún valor, no sirve de nada, no tiene ningún sentido. Pablo les dice: les predicamos el evangelio
para que dejen esa adoración sin sentido y sin valor, pero que entonces adoren al Dios vivo, lo cual sí tiene valor y sí tiene sentido. Letra B, la religión vana es pensamientos sin sentido. Pablo dice en Romanos 1:12, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron, ¿qué dice? Vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo aquí está describiendo al hombre sin Dios. Dice, conocieron a Dios, sabían que Dios existe, que Él es real, pero no quisieron adorar a Dios y prefirieron adorar a la criatura en vez de al Creador. Dice que se hicieron dioses con imágenes de animales y los adoraron y le rindieron culto a Él y le dieron la espalda a Dios. ¿Qué pasó con estos hombres? Dice que Dios entonces termina entregándolos a pasiones desordenadas, a cosas vergonzosas, y Pablo dice que sus razonamientos se hicieron ¿qué? Vanos. Sus pensamientos no tenían sentido, no tenían valor, no tenían nada bueno. Le dieron la espalda a Dios y sus pensamientos se hicieron vanos, ya no tenían valor. Hermano, lo que el hombre piensa cuando está sin Dios es vano, no tiene sentido. El hombre sin Dios en su mente está entenebrecido. Sus pensamientos no tienen vida, no tienen fundamento lógico. Lo vemos muy claro en todo lo que es la ideología de género hoy día. Ahora un hombre puede ser mujer y una mujer puede ser hombre. Pensamientos vanos, pensamientos sin sentido. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice: Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan los impíos? Dice, en la vanidad de su mente, en pensamientos sin sentido y sin valor. Ahora, esta palabra vanidad también la encontramos en la palabra con otro significado. Por ejemplo, Salomón usa la palabra vanidad para expresar que algo es pasajero. Salomón dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Refiriéndose a que todo, hermano, en la vida es un soplo, todo es pasajero. Pero aquí la palabra vano es que no tiene sentido, que no tiene significado, que no tiene valor en sí mismo. Punto número 2. La religión verdadera es entonces. Dice, de manera que Santiago entonces nos dice esto: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, su religión no vale de nada, no tiene valor, no tiene sentido. De manera que el que escucha y no hace, ese se engaña a sí mismo. No ha nacido de nuevo, su religión es vana. El que oye y practica, ese es verdadero creyente, es el que practica la verdadera religión y tiene una fe verdadera. Y así como entonces la característica del que es oidor y hacedor es la obediencia, bueno, hoy Santiago nos muestra, hermano, 3 características más, que si la unimos entonces con la característica que estudiamos la semana pasada, hoy tendríamos 4 características de alguien que tiene una verdadera fe en Cristo. Primera característica que Santiago nos habla hoy: hablar conforme a un corazón renovado. Lo primero que relaciona a Santiago es la lengua, con nuestras palabras. Este es un tema que Santiago ya ha tratado ligeramente en versos anteriores, el dominio de la lengua. Versículo 26 dice que si alguno se cree religioso, pero no refrena su ¿qué?
su lengua. Cuando nosotros realmente hemos nacido de nuevo, se da a conocer en nuestra forma de hablar. Santiago dice, si alguno se cree creyente o se cree religioso, pero no refrena su boquita, es evidencia de que su religión es falsa. Y eso es un peligro. En los versos 19 al 20 nos había dicho que los creyentes deberíamos ser tardos para hablar. Mire lo que nos dice Proverbios 10:19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 17:28. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Cuando cierra los labios, por prudente. Miren qué interesante. No ser rápidos para hablar. Y Santiago nos vuelve a decir, cuidado con la lengua, porque si no tienes una religión vana. En la cultura judía, las palabras son muy importantes porque esas palabras nos definen. Nuestra forma de hablar, de decir las cosas, las conversaciones y el tono en que las hablamos nos definen. Y es por eso que debemos prestar atención a eso y debemos examinar eso. Porque un día, hermano, escuchamos la palabra de Dios, venimos aquí al altar, repetimos una oración y entonces nos dijeron y nos aseguraron que ya éramos creyentes. Y hoy día tenemos personas que cuando las ponemos delante de lo que la palabra de Dios me dice que es un discípulo de Cristo, no se parecen en nada. Y aún así hemos dicho que son salvas porque repitieron una oración. Y Santiago empieza a demostrar que la fe da un fruto, que cuando Cristo llega a una vida, la vida la cambia por completo. Sí, hermano, no es de la noche a la mañana, pero hay un proceso de santificación. Y que en esa santificación hay, hermano, evidencias que ahora tenemos, hermano, que demostrar un corazón nuevo, de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. No podemos decir, hermano, que el Espíritu Santo mora en nosotros y hablar mal a nuestra esposa, nuestros hijos, hablar con insultos, con palabras soeces que salen de nuestra boca. ¿Cómo podemos decir que el Espíritu Santo vive aquí y por nuestra boca sale un lenguaje soez, grosero, maleducado, mentiras, doble sentido, lenguaje inmoral, insultos, gritos? ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo ahí? ¿Cómo podemos decir eso? Santiago nos dice, hermano, es contrario lo que dices. Si Cristo me ha salvado, sí, pero yo hablo así, no te ha salvado. Cristo me ha salvado, pero yo vivo así, entonces no te ha salvado. Cristo me ha salvado, pero sigo atado a la pornografía. Cristo me ha salvado, pero sigo atado a la masturbación. Cristo me ha salvado, pero sigo gritándole a mi esposa. Cristo me ha salvado, pero sigo lleno de mal carácter. Entonces la pregunta sería, ¿de qué nos ha salvado? ¿Qué ha hecho en nosotros Cristo? Porque si seguimos iguales, entonces no nos ha salvado. Hoy muchas veces queremos una salvación sin regeneración, sin nuevo nacimiento. Aquel que está en Cristo, la misma criatura es. No, ¿verdad que no? Aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tenemos un nuevo corazón con nuevos deseos. Ya no vivimos en la carne, vivimos en el Espíritu, y de eso tiene que haber evidencias. Es lo que Santiago está diciendo. El que se cree religioso, el que dice que ha conocido a Cristo, el que dice Jesús es mi Señor y luego habla como el mundano, su religión no vale. No sirve de nada. Porque su manera de hablar muestra que su profesión de fe es falsa. Los fariseos decían ser religiosos,
Pero el Señor les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por fuera se creen religiosos, pero por dentro están muertos. Entonces, ¿eran salvos los fariseos? Pero profesaban una religión. Pero sus frutos demostraban que esa religión era vana, no tenía valor. Ahora, hermano, ¿por qué es tan importante la manera en cómo hablamos? Porque Santiago nos está hablando de la salvación. Si alguno cree que es religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo diciendo, soy hijo de Dios. ¿Por qué es tan importante la manera en cómo hablamos con algo tan grande como la salvación de nuestra alma? Porque nuestras palabras reflejan lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice esto. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. El hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? No, repítalo fuerte. ¿Qué dice? Habla la boca. Cuando un muchacho habla solo de una muchacha, de eso está lleno su corazón. Ay, es que fulanita por aquí, es que fulanita por allá, es que esto, mire, ya sabemos lo que reina en su corazón. Fulanita. Si una persona está llena de rencor, de odio, de ira, de maldad, ¿cómo va a hablar? ¿Con gritos? ¿Con mentiras? ¿Con chisme? ¿Con murmuración? ¿Con difamación? Sus palabras solo reflejan su corazón. Lo que llena el corazón al final sale por la boca. Cuando hay personas que dicen, ay, perdón, no sabía lo que le decía. No, sí sabía. Sí sabía. Lo que pasa es que estaba en el corazón. Estaba ahí en el corazón. Y como estaba tranquilo, no lo soltaba. Pero en el momento que le quitaron el filtro, se enojó y soltó todo lo que había dentro. Por eso, en un matrimonio, muchas veces, hermano, cuando hay un momento de tensión grande, una de las dos partes termina recordando errores del pasado que teóricamente se habían perdonado. Porque usted dice, pero es que tú me habías perdonado, y el otro dice, pero ya me habías perdonado. Sí, pero tú hiciste eso, tú hiciste lo otro, tú hiciste acá. Esa es la evidencia de que seguía ahí adentro, de que no lo había perdonado, que ahí estaba adentro. De manera que lo que llena nuestro corazón se expresa por nuestros labios. Por eso Santiago está hablando de la lengua. Decimos que nuestro corazón está lleno de Jesús, del Evangelio, de la palabra de Dios, que nuestro corazón es propiedad del Espíritu Santo, que se muestre. ¿En dónde? En nuestras palabras. ¿Cuánto de Jesús hay en nuestras palabras? ¿Cuánto evangelio hay en nuestras palabras? ¿Cuánta palabra de Dios hay en nuestras pláticas? ¿Cuánto? Por eso, hermanos, el tiempo que tenemos después para compartir, usémoslo para hablar de la palabra de Dios. No de chismes, no de calumnias, no de que mire, ay, qué feo le quedaron en los zapatos. Ay, mire los zapatos tan feos que se puso. Pablo dice en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hermanos, si hoy midiéramos todo lo que hemos hablado a lo largo del día, cada palabra y el tono de nuestras palabras, ¿a qué nos pareceríamos? ¿A un creyente o a un impío? Si midiéramos las conversaciones de toda esta semana, ¿se parecen más a conversaciones de un impío o de un creyente? Y las conversaciones de matrimonio y las conversaciones con nuestros hijos muestran a Cristo. Hemos hablado de Jesús en nuestra casa.
¿Hemos hablado de la palabra en nuestra casa? ¿O cuando salimos de la iglesia, Dios se queda aquí guardado hasta el próximo domingo? ¿Qué llena nuestro corazón? Y eso que llena nuestro corazón se sabrá por nuestras palabras. Primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Hermano, el mundo nos puede insultar, maldecir, pero nosotros les bendecimos. No debemos pagar insulto con insulto. ¿Cómo le contestó a ese que se le atravesó en el camino cuando iba en el carro? ¿Insulto por insulto? Hermano, ¿hablaron alguna vez mal de usted? ¿Sí? ¿Hablaron mal de usted? Y usted dice, pues me vengo. No, déjalo. Porque tenemos el corazón lleno de otra cosa. ¿Qué hay en nuestro corazón? Muchas veces hablamos mucho y hablamos mal. Perdemos mucho tiempo en conversaciones que no edifican, que no llevan a Cristo a nadie, que no santifican. En la casa, hermano, o es tele o es discusión, pero nunca edificación. Nunca vamos a orar. En la casa tomamos el tiempo de hablar con nuestra pareja, nuestros hijos. A ver, vamos a hablar. ¿Qué te pareció el sermón? ¿Qué te habló el Señor? ¿Sí o no? Ojalá pudiéramos ser como el salmista. Salmo 71:8. Llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Que esto sea el deseo de nuestro corazón, que mi boca se llene de su alabanza, de que Él es grande, de que Él es majestuoso, de que Él es tan glorioso. De manera que Santiago dice, si alguno cree que tiene una religión verdadera, que tiene una fe sincera en Cristo, primera cosa, se debe poner atención en sus palabras, refrenar su lengua, controlar todas las palabras que salen de su boca, para que esas palabras impartan gracia, para que edifiquen, para que muestren a Cristo. Pablo dice, ya sea que comamos o bebamos o hablemos, debemos hacerlo todo para la gloria de Dios. Letra B, la religión verdadera es compasión y amor por los desamparados. La segunda característica de una religión verdadera se trata de la compasión y el amor por los desamparados. Versículo 27 dice, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de nuestro Dios y Padre es esta. ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la evidencia de una verdadera fe en Cristo? Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Una religión verdadera, pura y sin mácula, sin mancha, se distingue de la vacía y sin sentido, y dice que esta religión verdadera cuida, y en este caso menciona a un grupo que la Biblia menciona juntos, y son los huérfanos y viudas. Lo que Santiago está diciendo es que la religión pura y verdadera cuida de los más desfavorecidos. Habla de tener compasión de los que sufren. ¿Por qué? Porque eso es un reflejo de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 10 al 17. Ponga atención a estos versos. Oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchad la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Dice el Señor, harto estoy. Esta es una manera de que este pueblo rendía culto, rendía religión. Era la religión de ellos. Y dice que iban y sacrificaban. Y Dios les dice, estoy harto de lo que ustedes hacen.
¿Te imaginas que Dios viniera hoy aquí y nos dijera: ya estoy harto de sus canciones, harto de que se junten los domingos, harto? Que Dios nos dijera: estoy harto de que juegues a ir a la iglesia. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado, y de cebo de ganado cebado, y de la sangre de novillos. Corderos y machos cabríos no me complacen. Cuando venís a presentaros delante de mí, ¿quién demanda esto de vosotros, que pisoteéis mis atrios? No traigáis más vuestras vanas ofrendas. Oiga, hay ofrendas sin sentido entonces. Traían ofrendas, pero para el Señor esas ofrendas no tenían valor. Hay ofrendas que no sirven para Dios, porque, hermano, la ofrenda, venir a traer la ofrenda, hermano, es una parte de nuestra adoración a Dios. Quiere decir que, hermano, cuando yo no aporto, saque usted las conclusiones. Pero a veces esa ofrenda no vale de nada. Hermano, hay canciones que Dios no le presta atención, oraciones que Dios no escucha. Hay cultos que venimos, los damos al Señor y Él no los recibe. Y esto es lo que estaba pasando con este pueblo. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. Oiga, estaban cumpliendo con todo: sacrificios, ofrendas, días de reposo, todo lo que era la práctica religiosa lo estaban haciendo. Pero el Señor dice: no tolero iniquidad y asamblea solemne. Él les estaba diciendo: no tolero que ustedes vivan en pecado y luego vengan a reunirse para rendir culto. Qué fuerte, ¿verdad? Es como si el Señor, hermano, nos dijera: ¿sabes qué? No venga los domingos por la tarde a cantar si el sábado por la noche has estado pecando deliberadamente. A mí no me vengas a ofrecer mentiras. No me vengas a tomar el pelo. Como si Dios no viera, hermano, lo que hicimos el día anterior. Como si no viera cómo vivimos el resto de la semana. Porque al pastor se le puede engañar. A los hermanos se le engaña. Pero a Dios no. El Señor sabe si nuestra fe es sincera o nuestra fe y nuestra vida cristiana es pura hipocresía. Y podemos estar, hermano, 30 años en la iglesia y el Señor no haber recibido un solo culto que le rendimos. Señor, Señor, en tu nombre no vales para mí, dice el Señor. En tu nombre hicimos eso, no vales. No te escucho, no valía, no te conocía, porque practicabas la iniquidad. Solo vivías de apariencia en el culto, pero luego vivías como el mundo, hablabas como el mundo, actuabas como el mundo y tenías el corazón como el mundo. A la gente no le gustan estos mensajes, pero es la palabra de Dios, hermano. Y si no los predicamos, se nos llena la iglesia de gente que se cree que es salva y no lo es. Quizá por eso algunos se fueron. ¿Qué queremos? Una iglesia con 500, hermano, personas convencidos de ser salvos y no lo son. O mejor con una iglesia de 20, pero son salvos de verdad. No, hermano. No es acumular cantidades, es vivir la verdad. Y sigue diciendo, versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Las que la ley establecía se volvieron una abominación para el Señor. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Está hablando de todo el culto que se hacía para el Señor. Hoy es día de reposo, hoy es fiesta. Y el Señor dice, me tienen cansado. No me gusta lo que hacen, porque lo hacen en mi nombre, pero son falsos. Juegan a decirle a la gente que lo hacen porque son mi pueblo, que lo celebran porque son mi pueblo, pero luego viven practicando el pecado.
Esto es Dios, hermano, cansado de los que dicen ser su pueblo. ¿Somos nosotros pueblo de Dios? Uy, ahora sí que lo pensamos 2 veces antes de decir amén. Porque los del mundo, hermano, al menos ellos dicen que no conocen a Dios. Se emborrachan, hablan mal y hacen cantidad de cosas, pero no creen en Dios. Pero nosotros nos presentamos como si fuéramos hijos de Dios y luego hacemos todo lo contrario. Hermano, leer esto debería darnos temor. Debería darnos temor. Porque Dios no es burlado. Versículo 15. Y cuando extendéis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Podemos estar, Señor, alzamos las manos y cantamos, y el Señor dice, no te miro. Falso. Palabras duras, ¿verdad? Extendiendo las manos, pero es puro teatro. Y el Señor dice, no te miro. A mí no me engañas con tus manos levantadas, tus rodillas dobladas, tus lagrimitas. Estas palabras son tremendas, hermanos, son fuertes. Sí, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Aunque tengan una semana de oración, yo no los voy a escuchar a ustedes, dice Dios. No por orar mucho, Dios está escuchando más, hermano. Oramos para después salir y seguir gritando a la esposa, a los hijos, y mayormente esposos. Escuchen aquí, esposos. Porque sabe que hay una parte en la Biblia que dice que así como nosotros tratamos a nuestras esposas, nuestra oración puede ser estorbada o no. Sí. Si nosotros tratamos mal a la esposa, dice, esa oración que hacemos puede ser estorbada. Dice, aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Era un pueblo que oraba, hacía culto, cumplía con las fiestas, hermano, practicaba todo lo que la ley demanda, pero luego por fuera dice que estaban llenos de sangre. Versículo 16, ¿qué nos manda el Señor? Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Oiga, escuche esto. El Señor no les dice que ya no hagan culto. No les dice eso. Les dice que se arrepientan y que abandonen esa vida. Y entonces escuchará las oraciones y así atenderá a nuestros clamores. ¿Por qué? Dice, cesad de hacer el mal. Versículo 17. Aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, reprended al opresor. Oiga el versículo, mire cómo lo dice al final. Defender al huérfano y abogad por la viuda. Como parte de un llamado al arrepentimiento, el Señor llama a cuidar del huérfano y de la viuda. Hermano, Dios no nos está diciendo, no vuelvan a adorarme. No es lo que está diciendo. Pero sí está diciendo, arrepiéntanse. Y en este caso, dice que despreciado a las viudas y a los huérfanos. Ahora, ¿qué dice la ley acerca de las viudas y los huérfanos? Bueno, Éxodo capítulo 22, versículo 22 al 24. Mire lo que nos dice. A la viuda y al huérfano no afligiréis. Si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor, y se encenderá mi ira y os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Mire lo que el Señor le dice a su pueblo. Si una viuda viene o un huérfano y ustedes no los cuidan y los abandonan, ellos pueden clamar a mí. Y Dios dice, los mataré a ustedes para que sus mujeres sepan lo que es ser viuda y sus hijos sepan lo que es ser huérfanos.
fuerte. Este es el Dios de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Dios sabe que hay maldad en el corazón y por eso debe hablar a veces hacia su pueblo. Pero estos, hermanos, demuestran también el amor y compasión de Dios por los desfavorecidos. Oiga esto. Hasta la ley del diezmo, el Señor hace una parte de que esa ley del diezmo pide que una parte de ese diezmo se dedicara a los huérfanos y a las viudas. Pero esto no les gusta predicar a aquellos que enseñan tanto del diezmo. Mire lo que dice Deuteronomio 14:29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, y el huérfano, y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán para que el Señor tu Dios te bendiga en tu obra que tu mano haga. Este texto está dentro de lo que se le llama la ley del diezmo, que de ese diezmo, de ese sistema tributario que el Señor había establecido en el antiguo pacto para Israel, una parte era para alimentar a los huérfanos, a las viudas y a los forasteros. No era para edificar templos más grandes. El diezmo no era para saciar el hambre de los líderes religiosos. El diezmo también era para los desamparados. Y el Señor dice, recojan todo su diezmo que tienen para que coman los que no tienen. No está hablando de vagos, ¿ah? No está hablando de los que no les gusta trabajar. En ningún momento Dios dice sustenten al vago o al perezoso. Al contrario, la Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Está hablando de viudas y huérfanos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo una viuda, hermano, no podía sostenerse por sí sola. ¿Por qué? Porque los principales proveedores de la familia eran los hombres. Una viuda quedaba desamparada. Los huérfanos, la mayoría, muchas veces cuando eran pequeños, pues no tenían trabajo, no tenían dinero, no tenían sustento. Entonces, ¿quién debía de hacerse cargo? El pueblo los debía de cuidar. Ahora vamos al Nuevo Testamento, porque usted me dirá lo que siempre sacamos, pero es que el diezmo del Antiguo Testamento. Sí, pero vayamos ahora al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 6. Habla de que había un problema en la iglesia y dice que habían viudas de los griegos que estaban siendo desatendidas. ¿Y quién se debía de hacer cargo de esas viudas? La iglesia. Van a los apóstoles y les dicen, hay viudas que no están siendo bien atendidas, tienen que hacer algo. Y dice, los apóstoles dicen, bueno, elijan a unos hombres que atiendan las mesas, es decir, que se encarguen de que las viudas no les falte nada. Pero ¿de quién era el trabajo? De la iglesia. Hermano, escuche bien esto. Si una familia se congrega aquí, sirve aquí, colabora aquí, se ha implicado en la iglesia, ha sido de ejemplo y de testimonio por muchos años, ha predicado el evangelio. Si llega un momento en donde el esposo muere, la esposa que era viuda, ¿quién debe de cuidarla? La iglesia. Y la iglesia ya no enseña esas cosas. Ya no enseña eso. Que se encargue la familia, ahí que tiene familia. Ese miembro, como ya no tiene mucho, ya no nos aporta nada. Es la iglesia la que tiene que visitar a esa hermana que está sola. Es la iglesia que ahora la tiene que decir a la hermana, nosotros te vamos a traer a la iglesia. Nosotros te vamos a cuidar. Cuando tu esposo no estaba, él te cuidaba, pero ahora te cuidamos porque somos familia. Es el trabajo de la iglesia. Hermano, y si mañana, Dios no quiera, hay padres que mueren y un niño o niños quedan huérfanos, la iglesia debe correr a preocuparse por ese niño, por esos niños, como si fueran nuestros, porque eran nuestros hermanos. Pero como la iglesia ahora es egoísta, dice, traigan su diezmo para que no falte alimento en la casa del Señor. ¿Y qué alimento están dando?
No. La iglesia es un pueblo que cuida de los suyos, pero sobre todo de los desamparados. Hermano, usted y yo comemos muy bien. Carne asada, pollo. Ay, ahorita que estamos en ayuno. Está duro esto. La palabra más fuerte de todo el mensaje, ¿eh? Les mencioné la comida. Pero hay gente que no tiene nada. Por eso, hermano, desde el principio lo dije, parte de la misión de esta iglesia es predicar el evangelio, pero también ayudar al necesitado. Y no solamente a los de aquí adentro, podemos hacerlo con los de allá afuera también. Nuestro trabajo es velar por las necesidades, principalmente de nuestro pueblo, pero también de los afligidos. Hermano, la iglesia no es solo un lugar para que los que tienen dinero traigan la ofrenda. También es un lugar para aquellos que necesitan parte de nuestra ofrenda. Salmo capítulo 68, versículo 4 y 5. Dice: cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre. Abrid paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor. Regocijaos delante de él. Mire lo que dice el verso 5. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Y eso tiene que hacer la iglesia. Letra C. La religión verdadera es separación del mundo. En tercer lugar, la tercera marca de una religión verdadera es la santificación. La última parte del verso dice: y guardarse sin mancha del mundo. Qué bueno que estas palabras están ahí, mano. Porque si solo fuera de cuidar a la viuda y al huérfano, abrimos una ONG y asunto arreglado. Somos buenas personas. Porque hoy hay cristianos que haciendo obras de caridad creen que están bien delante de Dios. Pero no es así. No, es que yo reparto comida a los pobres, visito a los huérfanos. Está bien la compasión. Es una marca. Pero Santiago está hablando de obedecer la palabra, de cuidar nuestra boca, de tener compasión con los desfavorecidos. Y ahora dice: guárdese sin mancha del mundo. Para recordarnos que la santidad es una marca del verdadero creyente. Pedro capítulo 2, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14 dice: por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz. ¿Y qué dice? Sin mancha e irreprensibles. ¿Cómo nos debe encontrar Dios cuando venga? Sin mancha e irreprensibles. En cierta forma, Santiago repite lo que ha dicho en los versículos 21. Dice: desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Ahora, este lenguaje de guardarse sin mancha nos hace pensar un poco en lo que es nuestra ropa. Hermano, Éxodo capítulo 19, versículo 10. Mire lo que dice. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y congrégalos hoy y mañana, y que laven sus vestidos. Dios les envía, hermano, y les dice: yo me voy a presentar en lo alto del monte. Me voy a presentar con truenos, con relámpagos, en majestad y en gloria. Pero primero les dice: antes que se laven, que se limpien. Ahora usted le enseña esto a la gente que dice: no, Dios solo mira el corazón. ¿Y por qué manda que se laven? Es como si Dios dice: ¿sabe qué? Voy a venir a estar delante de ustedes. No vengan con ropa sucia. Hermanos, nosotros hoy día tenemos acceso al trono de la gracia. Pero el que está sentado en el trono de la gracia sigue siendo un Dios santo. Por eso, hermanos, vengamos bonitos, vengamos bien vestidos, honremos a Dios. Porque hemos pasado, hermano, de lavarnos para presentarnos ante Dios a orar delante de Dios hasta en ropa interior antes de dormir. No, pero ya estoy en mi cuarto. Sí, pero estás delante de Dios, que es un Dios
santo. ¿Por qué? Porque nos han presentado muchas veces a un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. Parece que el Dios del Nuevo Testamento, hermano, es como que si Jesús le hubiera dicho al Padre: ¿sabes qué? Déjame a mí ahora. Tú eres muy malo. Yo voy a tener una relación con esta gente más a la onda, más relax. No, hermano. Las oraciones tienen que seguir siendo reverentes, tienen que seguir siendo a un Dios santo. Aquí no hay una norma de que hay que bañarse para ir a orar, ni hay que lavarse los pies, ni las manos, ni la cabeza antes de la oración. Pero aquí hay una enseñanza: no te presentes ante Dios de cualquier forma, porque Él es santo. Esto nos enseña que Dios no quiere una vida de cualquier manera, hermano. Hermano, nosotros hemos sido lavados por nuestros pecados, pero somos llamados a seguir limpiándonos cada día nuestra vida. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2-3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿cuántos esperan a Dios? ¿Cuántos esperan su venida? ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? ¿Espera usted la venida del Señor? Bueno, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. ¿Por qué el pueblo se tiene que consagrar? Porque Él es santo. ¿Por qué nosotros tenemos que purificarnos? Porque Él es puro. ¿Por qué tenemos que limpiarnos? Porque Él es limpio. Pablo dice: teniendo estas promesas. ¿Qué promesas? Sabiendo que eres salvo, sabiendo que has sido perdonado, sabiendo que has sido redimido, sabiendo que vas a recibir eternidad y gloria. Eso te debe de llevar a limpiarte, purificarte y consagrarte. Hoy dicen: no, es que Él ya pagó todo, vivamos como nos dé la gana. No, no. Como Él ya pagó, limpiémonos, santifiquémonos. Que esa sea nuestra vida, hermano, que realmente nos ha comprado el santo. 3 marcas de una religión verdadera. El que se cree religioso y no refrena su lengua, su religión es falsa. Le pregunto: ¿cómo están nuestras palabras y nuestras conversaciones? Número 2, la segunda compasión, la segunda marca, la compasión y misericordia. Hermano, ¿hay compasión en nuestros corazones? ¿Sentimos misericordia de los desamparados? Y tercera marca, se guarda sin mancha del mundo. ¿Cómo está nuestra lucha por la santidad? ¿Estamos luchando cada día por ser santos? Hermano, no estoy diciendo que debamos ser perfectos y decir: ay, pastor, el otro día se me escapó una palabra, pequé, mi religión es falsa. No. Pero significa, hermano, que estamos buscando que esas cosas también cambien en nosotros y reflejen a Cristo. Puede pasar, hermano, que de repente se salga una palabra, un mal pensamiento, hermano, fallamos, pero no es la regla. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si nuestras palabras siempre son así, si nunca tenemos compasión y si vivimos sin santificarnos, esa religión es vana. Pero si cada día luchamos para que nuestras palabras glorifiquen al Señor, que tenemos amor por el prójimo y que luchamos por santificarnos, esa religión es pura y sin mácula. Es decir, hemos nacido de nuevo. Termino con esto. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5.
que podamos hacer esto, hermano. 2 Corintios 13:5. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Pastor, yo quiero que usted me diga si soy salvo. No puedo, hermano. Yo no puedo. Porque yo solo veo lo que me muestra aquí. ¿Sabe quién sí puede? Su esposa, su esposo, sus hijos. Probablemente su esposa, su esposo, sus hijos puedan dar más certeza de su salvación que su pastor. Porque ellos ven cuando ya no hay máscara. Ellos ven nuestra vida cuando ya no hay ese traje que nos ponemos de cristiano. Porque aquí traemos la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? No teléfonos. Biblia. Aquí traemos nuestra Biblia. Aquí levantamos las manos. Aquí venimos a los cultos. Y a lo mejor yo lo veo como un creyente que es bueno. Y Dios probablemente les está diciendo, yo no lo escucho. Me cansé de sus cultos. Por eso nosotros debemos siempre recordar ese texto de la cena del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Porque al final solo usted lo sabe, hermano. Cuando llega gente, hermanos, a la casa, ponemos alabanzas, ponemos una prédica. Pero cuando se van, Netflix, reggaetón, Karol G, Bad Bunny. ¿Cree usted que no los conozco? Al final solo usted sabe, hermano, qué llena su corazón. Al final solo usted sabe si su fe es sincera. Si cuando levanta las manos, Dios se agrada. O Dios mira y dice, yo no te miro. No te escucho. Pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Lo que dice Isaías. Dejar de hacer el mal, apartarse de la iniquidad, arrepentirnos y correr al Señor. Probablemente Dios nos ha traído hoy aquí para que después de tantos años de haber pensado de que éramos cristianos, a lo mejor hoy es el día de la salvación. Y verdaderamente nos podamos arrepentir delante de Dios. Si está aquí, hermanos, porque todavía hay esperanza. Pero solo usted lo sabe. Solo usted lo sabe. El Señor hoy nos lleve a examinarnos y que podamos vivir una religión pura, verdadera y sin mácula. Y que sobre todo podamos vivir vidas para su gloria. Póngase de pie y oramos.